Paz y alegría, queridos hermanos apóstoles, buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a estas formaciones que el cielo nos prepara cada martes. Y pues hoy tenemos de invitado a alguien muy especial, a alguien que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos, ayudándonos, enseñándonos, instruyéndonos. Él es el Padre Martín del Fiat Divino. Él es originario de Panamá. Él pertenece a la diócesis de San Cristóbal de Venezuela, quien actualmente se encuentra en una misión en Italia. Y bueno, desde allá el Padre hoy tan generosamente nos ha dicho nuevamente Fiat, así como su nombre lo dice, Fiat Divino. Él es director del Ejército Blanco de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y José. Y hoy nos hablará de un tema precioso, un tema al que todos estamos llamados, a lo que nosotros debemos anhelar y desear como apóstoles y como católicos, vivir en la divina voluntad. Y bueno, pues le queremos pedir a nuestro querido hermano Lucas que nos haga el favor de invocar al Espíritu Santo para el Padre Martín. Por favor, hermano Lucas, activa su micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Te pedimos en este instante, Espíritu de Dios, que venga con poder, que venga con esa unción, la sabiduría que viene de parte de ti. Y en este tema que es de vivir en la divina voluntad, asimismo como Dios Padre fue el fiat de la creación, así como Mamá María el fiat de la encarnación y Jesús el fiat de la redención. Te pedimos en este instante, Dios, que nos ayude a decir el fiat para que el reinado eucarístico de Jesús se cumpla en esta humanidad. Y queremos pedirte de una manera especial por el Padre Martín para que tú derrames tu fresca unción y que todo lo que él vaya a decir sea el propio sentimiento tuyo, sea tu santo querer, Dios. Sabemos que este tema de la divina voluntad es el anhelo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso queremos pedirte en este instante, Espíritu de Dios, que no inunde para que nosotros también podamos decir ese fiat a las cosas tuyas, así como lo ha hecho estos dos corazones de Jesús y de María. Queremos ser testimonio en este tiempo que estamos viviendo de oscuridad. Y te pedimos de una manera especial, Dios, que inunda al Padre Martín para que él nos pueda dar esa palabra viva y eficaz que viene de parte de ti. Todo esto lo pedimos bajo la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María y de nuestro patriarca San José, terror de los demonios. Amén, amén y amén. Bienvenido, Padre. Amén. Paz y alegría. En Jesús y María, Padre. Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, Padre. Adelante. Bueno, en este momento damos gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir como hermanos. Ya me han presentado, pero vuelvo a repetir. Mi nombre es el Padre Martín del Fiat Divino. Ahora mismo pertenezco a la diócesis de San Cristóbal en Venezuela. Ahora mismo estoy también en una misión en Italia, un tiempo por acá que me ha enviado el obispo para servir parte de la divina voluntad. Todo esto es vivir en la divina voluntad, que más que uno querer servir donde quiere, pero cuando nos entregamos a esta vida y pronunciamos ese fiat ante el Señor, nos abandonamos a donde el Señor quiere que vayamos, que sirvamos, porque es ahí donde Él nos necesita. Yo hoy no voy a hablar nada fuera de lo normal, no voy a decir cosas nuevas que ustedes no hayan oído. Yo simplemente voy a recordar
lo que el Señor nos ha dicho a lo largo de estos años, por medio de sus llamados, por medio de lo que la Virgen ha dicho. Eh, eh, Me voy a basar también en la Sagrada Escritura, porque el Señor también nos invita y nos dice que para abandonarnos y vivir en la divina voluntad, tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que amar a María, tenemos que vivir de la doctrina de la fe, tenemos que morir a nuestro yo para actuar en su divino querer. Amén. Entonces, yo voy a empezar con un llamado que el Señor hace el 10 de agosto de 2015, llamado de amor y conversión del agonizante y sagrado corazón de Jesús. Y habla específicamente sobre la gracia y la divina voluntad. La gracia y la divina, es decir, la divina voluntad es una gracia que hay que pedirle al Señor. Dice, queridos hijos, yo soy quien me ve a mí, quien me escucha, escucha a mi Padre que está en los cielos. Les traigo unas gracias para sus vidas espirituales. Es la gracia de la divina voluntad. Vivan en la divina voluntad. Amen a la divina voluntad. Porque mi amor es la divina voluntad. Porque yo deseo misericordia y amor para ustedes. Pero muchos aún no se han abierto a la acción del Espíritu Santo y yo no puedo violentar la libertad humana. He querido empezar esto porque esto es clave. Vivir en la divina voluntad, abandonarnos en la divina voluntad, es una gracia que hay que pedirle a Dios. Por nuestras fuerzas no podemos. Nuestra naturaleza nos lleva a actuar en lo que yo quiero, en mi yo, en mi querer, en la comodidad, en sentirme bien. Pero el Señor nos invita y nos llama. Miren la importancia de esto. El Señor no nos obliga. El Señor nos invita y nos llama a abandonarnos a su santa y divina voluntad. Y quiero repetir lo que al último dice, porque mi amor es la divina voluntad, porque yo deseo misericordia y amor para ustedes. Pero muchos aún, pero muchos aún no se han abierto a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo sumergirme en la voluntad del Señor, tengo que dejarme guiar ¿por quién? Por la acción del Espíritu Santo. Esto el Señor nos lo ha dicho siempre. Si leemos las Sagradas Escrituras, el Señor nos lo dice siempre en su palabra. El abandono al Espíritu Santo. Cuando le dijo a los apóstoles que cuando iban en la ascensión, y se lo había dicho que no se preocupara, que él iba a subir al Padre, pero nos iba a enviar ¿a quién? El Espíritu Santo, el Espíritu que iba a revelar la verdad, el Espíritu Santo que nos va a guiar y nos va a inspirar para cumplir su santa y divina voluntad. Importante esto. Apúntalo en algún lado por ahí. Para yo sumergirme en la divina voluntad, para vivir en la divina voluntad, yo tengo que estar sumergido, tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que hemos recibido el día del bautismo. Y el Señor sigue diciendo, y yo no puedo violentar la libertad humana. Es decir, eso depende de ti. Si tú dejas, el Señor actúa. Miren cómo Dios nos ama, cómo Dios no nos violenta. Recordemos que la salvación es una propuesta de Dios. ¿Usted la acepta o no la acepta? Si usted acepta, Dios hace con usted, con nosotros, maravillas. Maravillas. Pero si no aceptamos, y lo hermoso de esto es que Dios nos aparta de nosotros. Él se mantiene ahí y sigue insistiendo, sigue tocando la puerta de nuestro corazón hasta que nosotros accedamos y abramos nuestro corazón a su divina voluntad. Amén. Sigue diciendo el texto, queridos hijos, sientan palpitar mi divina voluntad en sus corazones. Siempre pregúntense si lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan es mi voluntad. Miren esto, increíble. Siempre pregunten si esto le agrada a Jesús para que estén todo el tiempo en mi presencia. Yo le amo y les bendigo. Recuerden, mi voluntad es para que la pidan, la vivan, para que la anhelen. Entonces, hermanos, el Señor nos está dando una clave aquí. Para vivir en la divina voluntad, primero,
Tengo que dejarme actuar, dejarme guiar por el Espíritu Santo. Luego tengo que pedir, anhelar ese deseo de vivir en la divina voluntad. El Señor siempre está ahí esperando, escuchando nuestros clamores, nuestras oraciones. Pero qué hermoso que nuestra oración, a veces oramos, decimos tantas cosas, y muchas veces nuestra oración es mi yo, mi yo, mi yo, y quiero esto y quiero lo otro, pero no oramos como Dios quiere. Sí, hay que pedir. La palabra de Dios dice, pida y se le dará. Busquen y encontrarán. Pero también más adelante dice, pero pidan el Espíritu Santo para que pidan conforme a mi divina voluntad, conforme a mi voluntad. Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, con Él y para dar la gloria que Él se merece. Amén. Hay otro llamado importante. Yo tengo varios llamados aquí que hablan de la divina voluntad y poco a poco vamos a ir explicándolo, que nos van a llevar también a las Sagradas Escrituras para que nosotros veamos que esto no es nada nuevo. Siempre el Señor ha insistido en esto. El asunto es que se nos mete por uno y se nos sale por el otro. Y no somos constantes en este caminar que el Señor nos llama. Habla aquí ahora el llamado de conversión del 9 de julio 2022, llamado Amor y de Conversión de Santa Verónica Julián. Dice, para comprender el divino querer de Dios, unitrino, divino querer que es su divina voluntad misma, divino querer que está perfectamente manifestado en el Santo Evangelio y en la doctrina de la Iglesia. Y ese mismo divino querer ha deseado conceder a la humanidad un tiempo de misericordia. Este tiempo de misericordia iniciado con estos últimos llamados de amor y de conversión a la humanidad. Miren lo que dice, que es su divina voluntad misma, divino querer que está perfectamente manifestado en el Santo Evangelio. Nosotros leemos la palabra de Dios. Mire, en el Evangelio lo tenemos todo. Tú quieres seguir a Jesucristo, lee el Evangelio. Tú quieres vivir sumergido en la divina voluntad, lee el Evangelio. El mismo Jesús nos enseña, nos muestra cómo debemos vivir en la divina voluntad. Nuestra Madre Santísima, cuando leemos el texto de la Anunciación, cómo sumergirnos en la divina voluntad. Vamos a ahondar un poquito más adelante en esto. Dice, y ese mismo divino querer ha deseado conceder a la humanidad un tiempo de misericordia, y este tiempo de misericordia iniciado con estos últimos llamados de amor y conversión a la humanidad. En otro llamado que tengo aquí, que es de la llamado amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. Dice, amado hijito, mi pueblo debe pedir la eterna sabiduría para comprender mi eterna palabra, y comprendiendo mi eterna palabra, goce mis promesas. Te hablaré hoy de mi reino glorioso del fiat y de la paz. Mi reino eucarístico, hijo, todo aquel que recibe mi Espíritu Santo, vuelve el Señor habla del Espíritu Santo, como empezamos, en el bautismo, está llamado a vivir mi reino, pero las almas no son conscientes de este llamado. Y para vivir este reino de amor, hostia, es necesario consagrarse al doloroso e inmaculado corazón de la mamá corredentora. Pero tú eres testigo, hijo, del desprecio y rechazo de nuestra Mater Cheli, o sea, nuestra Madre Santísima. Hijo, muy pocas almas creen y aceptan su sabiduría, que es uno de los dones de la corredentora. El ejemplo de María. ¿Quién más que María nos enseña a abandonarnos en la voluntad de Dios? ¿Quién más que ella? Dice el texto en Lucas 1, 26, el texto de la anunciación que todos conocemos, que él dice que el sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando leemos, hay libros que no están en la Biblia, porque la Biblia no habla de María desde su nacimiento, pero hay muchos libros apócrifos y muchos libros que nos dicen
María desde chiquita por su nacimiento, saben que San Joaquín y Santa Ana no podían tener hijos, oran al Señor, el Señor les concede, pero no les concede cualquier deseo, sino que les concede de que Ana tenga en su vientre a la que va a ser la madre del Salvador. Y desde pequeña, cuando María, nuestra Madre Santísima, entró en el templo, siempre tuvo en su corazón en querer siempre consagró toda su vida a Dios. Y anhelaba no ser la madre del Salvador, sino que anhelaba, muchos libros dicen que anhelaba ser la servidora de la que iba a ser la madre del Señor. Miren la humildad de nuestra Madre Santísima. Signo del abandono a la voluntad de Dios. Luego el texto nos muestra todo lo que pasó. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Todo lo que pasó. Y al final, la parte más importante, después que recibió todo esto, dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat voluntas tua. Y esa debe ser la oración que debe resonar en nuestros corazones, delante del Señor. Señor, mira, yo necesito esto, Señor, yo necesito lo otro, pero que se haga siempre tu santa y divina voluntad. Fiat voluntas tua. Hágase en mí lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras es lo mejor. María nos muestra el camino. Y más adelante también, mira, acá toda la vida de María, de nuestra Madre Santísima, fue un abandono a la voluntad de Dios. Desde que María pronunció el fiat, comenzó un sufrimiento increíble. Cuando se fue, dice que inmediatamente que pronunció el fiat, se fue a servir a su prima Santa Isabel, porque el ángel ya le había dicho que estaba encinta, que iba a tener un hijo, aquella que era estéril, y cuando ella llega allá, ese coloquio entre ella e Isabel, el niño que está en el vientre de Isabel, brinca, porque es llena, por medio de María, es llena también del Espíritu Santo y le revela la misión de María. Cuando María regresa, dice Mateo, lo voy a leer directamente como dice aquí, Mateo 1:18, Jesús sin ser hijo, habla sobre el nacimiento, dice Jesús sin ser hijo de José, según la carne. Voy a leer el texto después el comentario. Dice, la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José. Ya antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, aquí habla del fiat de José. No se habla mucho, pero lo que nos narra aquí, nos narra también el abandono de José a la divina voluntad. Dice, José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sé que al despertarse José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y si que lo hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo también José, también un hombre, como dice la Escritura, un hombre santo, un hombre justo. ¿Por qué le hizo caso a la voluntad de Dios? ¿Por qué le hizo caso? Porque era un hombre de oración. Un hombre que también tenía su confianza puesta en el Señor. Un hombre abandonado a la voluntad de Dios. Un hombre que vivía sumergido en la voluntad de Dios. Y el Señor nos invita también en esto a leer las Escrituras. No a estar buscando leer las Escrituras, leer los llamados que Él nos hace, que estos llamados no es para que estén solamente ahí a ver qué el Señor nos dice hoy, sino para ponerlos en práctica. Dice, Jesús le dice al hermano, hijito, la puerta es la consagración total al Inmaculado Corazón de la Mamá Celestial. A través de esta consagración empiezan a vivir
el reinado eucarístico de mi sagrado corazón. Este reinado de Egipto es un reino de corazones, es un imperio de amor dentro de los corazones, corazones que una vez consagrados a nuestros sagrados corazones unidos y que empiezan el vivir este evangelio en tu tiempo, se convierte en un apóstol de los últimos tiempos, formado, educado y consagrado por, en, con y para María. Ahora bien, hijito, vivir ese reino es vivir en la divina voluntad. Es hacer vida la consagración total que hicieron a mi Santa Madre. Vivir ese reino es vivir el evangelio, y mis llamados de amor y conversión es un vivir espiritual, es un vivir en Dios. Eso lo dice el Señor. Todos nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de María, pero que esto no simplemente quede en una consagración, que esto no quede solamente ay, me consagré y qué bonito todo, sino que hay que vivir ese reino. Hay que vivir en esa divina voluntad. Hay que imitar a nuestra Madre Santísima día tras día, y ya de poner de nuestras fuerzas, dejar de hacer nuestro yo, de lo que yo quiero, sino abandonarnos a esa voluntad de Dios que nos llama a gritos y que ya está cerca, como nos lo está diciendo. En estos días, uno de los últimos llamados del Señor ha llamado a hacer un ayuno, ha llamado a la oración, porque no entendemos, no queremos entender. Entonces nos quejamos cuando nos pasan las cosas, y no, ya es tiempo de que nosotros nos pongamos decirlo de una manera que nos pongamos en las pilas y comencemos ya a hacer lo que el Señor nos pide, que no es nada malo, sino que es un bien para nuestras almas, es un bien para nuestras familias. Dice también más adelante, hijitos, lo que era imposible para los hombres, la salvación, no es imposible para mí. Yo actúo en divina voluntad en la criatura. Cuando disponen todo su ser a mí, viven, actúan en divina voluntad. Y vivir en divina voluntad es hacer lo que a mi corazón trinitario agrada. No sé si me están captando, no sé si voy muy rápido, pero estos llamados son claros y claves para nosotros sumergirnos en su divina voluntad. Ya dejar tantas cosas. Señor, que se haga tu voluntad, tu santa y divina voluntad. Dice más adelante, dice, yo Padre consagro a la criatura, el Hijo la redime y el Espíritu Santo actúa en ella moviéndola, impulsándola, recreándola en la verdad para que llegue a un conocimiento pleno, pero lo harán viviendo en gracia, rechazando el pecado. ¿Están escribiendo? Voy a volver a empezar para que usted vea cómo nos abandonamos y vivimos en la divina voluntad. Dice, yo Padre consagro a la criatura, el Hijo redime y el Espíritu Santo actúa en ella, moviéndola, impulsándola, recreándola en la verdad para que lleguen a un conocimiento pleno, pero lo harán viviendo en gracia. Uno, ¿qué es vivir en gracia? Manteniendo la gracia santificante. Si caigo, me confieso. Buscar el sacramento de la confesión para mantenerme en estado de gracia. Rechazando el pecado. Dos, rechazando el pecado. Orando y ayunando, como nos ha invitado el Padre Pierre Misericordioso en estos días. Orando y ayunando, centrándose en la Eucaristía. ¿Cómo vivo yo la Eucaristía? Hoy lo digo aquí en confianza, porque lastimosamente yo creo que el Señor ya lo ha dicho en muchos evidentes y en muchos mensajes, todo cómo la Eucaristía se vive hoy en día. Muchos lugares la Eucaristía como si fuera un deporte, la gente va como si nada, la gente llega tarde, no le dan esa importancia que tiene la Eucaristía, de lo que hemos llegado en estos tiempos, todo el mundo con la comunión en la mano, como si fuera cualquier cosa. Cada vez que yo celebro la misa y estoy en la misa, es un dolor en mi alma cada vez que viene eso, porque la gente a veces se presenta sin respeto, como cualquier cosa, como si fuera una galleta que le estuvieran dando. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra fe? Sí. Cuando vuestros cuerpos reciban al Hijo con el Padre en el Espíritu Santo, en la sagrada forma, es decir, la hostia, reciben a la Santísima Trinidad.
y su vida en comunión de amor y vuestros cuerpos se transforman en el templo visible del Dios uno y trino invisible. Es decir, estamos sumergidos en esa voluntad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro llamado más, llamada amor y conversión, en este caso una Santa Teresa de Jesús, dice, la Santísima Trinidad está anhelante que las criaturas se unan en esa divina comunión de amor. Es por eso que a través de los Sagrados Corazones de Jesús, María y San José, en el Evangelio, el Espíritu Santo vuelve la clave. El Espíritu Santo ha revelado un camino de santidad, el camino de los aposentos de los Sagrados Corazones unidos. Ya nosotros tenemos bastante material de los Sagrados Corazones unidos que personalmente nos hablan. Digo personalmente porque tenemos un instrumento que nos hace llegar todos estos mensajes. La pregunta es, ¿yo estoy viviendo y tomando en serio todos estos llamados? ¿O va a pasar como han pasado en otros lugares? Que la Virgen ha dicho que no se va a manifestar más porque no hacemos caso a los mensajes. Simplemente estamos en la emoción del momento y la vida sigue igual. No damos testimonio, no damos señales de cambio en nuestras vidas. Este camino es un recorrido espiritual y los aposentos son los diferentes y santos estados por los cuales el alma avanza en santidad, hasta que ayudada por la misericordia insondable, se une total y perfectamente a Dios, dando así la realización de un desposorio espiritual de la Santísima Trinidad con el alma, y una renuncia total, escuche bien, una renuncia total de la voluntad propia para vivir de la divina voluntad. Eso es vivir en la divina voluntad, hermano. Despojarme y renunciar totalmente de mi voluntad para que en mí actúe la divina voluntad. Eso es lo que el Señor nos llama y anhela que nosotros hagamos, hermanos. Ay, Padre, es que yo soy débil. Siempre tenemos esa muletilla, así todos somos débiles. Pero a veces nos quedamos siempre en eso, soy débil, soy débil, y soy débil, y soy débil, y no damos el paso. Ya quitemos esa muletilla, sí, somos débiles. Pero con el Señor somos fuertes, somos más que vencedores. Pues hay que quitarnos esa muleta, porque a veces, muchas veces no avanzamos, uno que confiesa, uno que da dirección espiritual, la gente siempre con la misma, es que Padre, que yo soy débil. Una persona vino a confesar, Padre, lo mismo a la vez pasa yo. Tienes que esforzarte por lo menos ya ir dejando, siempre somos débiles, sí, vamos a caer. Da el esfuerzo, y siempre yo soy débil. Nos quedamos con esa muletilla y nos van llevando a la condenación. Sí, somos débiles. Hay que reconocer que somos débiles. Pero si nos abandonamos en el Señor sí nos da la fuerza necesaria para seguir avanzando. Entonces ya dejemos todas esas muletillas que no nos dejan avanzar. Dejemos estar buscando cómo tapar nuestras cosas y que no nos dejan avanzar como el Señor quiere. Otro mensaje más, otro llamado. De este llamado lo hace nuestra Madre Santísima. Dice, el Divino Espíritu Santo actúa en mi vida, especialmente en mi pequeña infancia, guiándome, educándome, enseñándome a guardar silencio. A guardar silencio. Esto es clave. Si supieran el valor del silencio, escucharían las divinas inspiraciones. ¿Cuánta bulla tenemos? ¿Cuánta bulla tenemos? Y no estamos hablando de la bulla exterior, sino que la bulla que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Cuánta bulla tenemos que no nos dejan avanzar? La importancia, dice la Madre. Pues le digo, el Divino Espíritu Santo actúa en mi vida, especialmente en mi pequeña infancia, guiándome, educándome, enseñándome a guardar silencio. Si supieran el valor del silencio, escucharían las divinas inspiraciones. Y hay que pedirle al Señor que nos dé esta virtud del silencio. Señor, ayúdame a guardar silencio para escuchar tu voz, para escuchar tus divinos mandatos, para abandonarme en mí
Dice, así yo, guiada por el Señor, fui dejando que mi corazón se llenara de amor por el Padre, abriéndome a su divina voluntad. Toda mi infancia fue un proceso de crecimiento y formación, pero especialmente de preparación para el gran momento del siglo que acabé de leer en el Evangelio de Lucas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el Espíritu Santo no podemos, hermanos, hermanas, no podemos. Para decir sí al Señor, sí a la divina voluntad, abandonarme a la divina voluntad. Y abandonarme la divina voluntad no es que voy a estar exento de problemas, eso hay que tenerlo claro, porque hay gente que ya, yo tengo el Señor y no, dice la palabra de Dios que si te decides seguir al Señor, prepárate para la ¿qué? Para la prueba. Si quieres seguir al Señor, carga tu cruz hasta el final. Eso también es vivir en la divina voluntad. No crea que porque, Señor, yo quiero vivir en tu, sí, agarre, porque vienen las persecuciones, vienen los problemas, vienen las tribulaciones, que son zancadas que nos pone el mar para que nosotros echemos para atrás. Estar abandonado a la divina voluntad es un paquete que viene completo, pero como estoy en el Señor, porque estoy sumergido en su divina voluntad, porque confío en Él, los problemas ahora los afronto de otra manera. Y tengo paz en medio de la tormenta. Amén. Otro llamado más que tengo por ahí, dice, aquí el llamado es de llamado a amor y conversión del agonizante y sagrado corazón de Jesús, reinado de la divina voluntad. Dice el 18 de mayo del 2014, dice, durante la Santa Misa Dominical en la Iglesia Catedral se me presentó una visión interior. Estaba el cielo con dos colores que sobresalían, azul profundo con esferas, algo parecido a las estrellas que comprendían que era el firmamento. En el centro un gran aro luminoso se abrió y dentro del globo de luz estaba nuestro Señor con las manos abiertas, vestido blanco, un cinturón de color celeste muy claro, con las sagradas llagas en sus manos y pies. El sagrado y glorificado corazón de Jesús dijo, quiero que mi sagrada voluntad reine en cada alma, cada espíritu, cada esencia, que el alma se compenetre profundamente en mi divino querer, decir, que todo tu ser esté sumergido en la divina voluntad. El hermano dijo al final, con esto el alma debe aprender y comprender que la divina voluntad, escúchame bien, es una misión sublime a la que hemos sido llamados, a una unión íntima, fraterna con el Padre, sumergiéndonos en su divino querer en cada momento, como lo hizo y lo hacen Jesús, María y José. Vuelve, nos envía a las Escrituras cómo fue la vida de María, nuestra Madre Santísima, cómo fue la vida de José, cómo fue la vida de Jesús, abandonado siempre a la voluntad del Padre. San José nos habla ahora, dice, queridos hijos, mi hijo adoptivo Jesucristo quiere que ustedes vean en mi casto y amante corazón un ejemplo de vida interior, de silencio y de contemplación. Vuelve el silencio. Silencio, la vida interior, el silencio y la contemplación. Contemplar a Jesús. Contemplar al Padre en las Sagradas Escrituras y en mi vida. Hijito, para que vuestra vida espiritual sea una incesante vida de oración, los apóstoles, es decir, los apóstoles de los últimos tiempos, tienen que llevar una vida de oración. ¿Te escuchó bien? ¿Una vida de qué? De oración. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Vuelvo y digo, hijitos, para que vuestra vida espiritual sea una incesante vida de oración, los apóstoles de los últimos tiempos tienen que llevar una vida de oración. Con sus oraciones destruyan las obras de Satanás y sean fuertes contra el enemigo de Jesucristo y de su iglesia para que no caigan en sus trampas. Sigue diciendo, hijos míos, recuerden que soy el santo del silencio. Santo del silencio. Hace un momento le leí el texto donde José recibía en sueño que María iba a conseguir por obra de gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué pudo entender este mensaje? Porque era un hombre de oración, un hombre que vivía en el silencio,
pero no un silencio que nos pierde, sino un silencio en la escucha de la palabra de Dios, del Señor, abandonado a la divina voluntad. Soy el santo del silencio. Vivan la vida interior del Espíritu, que se abandona totalmente a la divina voluntad y al Espíritu Santo. Vuelve la clave. ¿Cuál es la clave? Copie bien. Espíritu Santo. Vivan la vida interior del Espíritu que se abandona totalmente ¿a qué? A la divina voluntad y al Espíritu Santo. Sean perseverantes. Esto es lo que nos falta muchas veces, la perseverancia. Nos cansamos. Nos cansamos. Queremos que las cosas sean ya. Cuando yo quiero, y no es cuando tú quieres, no es cuando yo quiero, cuando Dios lo tiene dispuesto. Cuando nosotros nos abandonamos a la divina voluntad, entendemos esto, que no es cuando yo quiero, sino cuando Dios lo tiene dispuesto. Y eso me da paz, eso me da tranquilidad, porque estoy esperando en el Señor. Sean perseverantes y fieles. Y yo caminaré delante del ejército mariano en este éxodo de los corazones. Hijos, no desconfíen ni se desesperen por las cosas del mundo. Solo oren, oren y oren mucho. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más adelante otro llamado. Yo le dije que yo estoy repitiendo lo que el Señor ha dicho ya, lo que sigue diciendo hoy. Es el llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. Dice, mi amada madre, desean que oren desde el corazón, pero en divina voluntad. Vuelvo y digo, mi amada madre desea que oren desde el corazón, con todo tu ser, pero en divina voluntad. Nunca, hijo mío, la oración debe exigir la voluntad humana. No sé si entendieron. Nunca, hijo mío, la oración debe exigir la voluntad humana. Cuando tú te abandonas a la divina voluntad, tú no exiges cosas que tú quieres, sino que anhelas y deseas lo que Dios quiere decir, la voluntad de Dios. Una oración bien hecha y desde el corazón se rinde a la divina voluntad. Clarito, no puede, más claro no puede estar. Una oración bien hecha y desde el corazón se rinde a la divina voluntad. No sé si se lo dije al principio. Mira, Señor, mira que estoy pasando esto, que estoy pasando lo otro. Señor, mira que si es tu voluntad, eh, pido tantas cosas, pero al final, Señor, que se haga tu santa y divina voluntad, como el Señor en el huerto de los olivos, en la oración. Señor, si es posible, aparta este cáliz de mí, aparta, porque el Señor sabía lo que le venía. El Señor sabía la palera que le venía y lo que iba a vivir. Pero que se haga tu santa y divina voluntad. El Señor nos enseña a orar. Tu santa y divina voluntad. Sigue diciendo. Una oración bien hecha y desde el corazón se rinde a la divina voluntad. Dice, al recibir las oraciones a través de mi santa mamá, yo cubro con mi preciosa sangre esas oraciones y plegarias para presentarla a mi eterno Padre. Él, al ver mi sangre derramada, se apiada de sus criaturas. Hijo, cuando un alma ore, que no lo haga si primero no ha pedido a mi Espíritu Santo que ore con ella y por ella. Vuelve, se nos repite, Espíritu Santo. Para que la Trinidad Santísima y la Santa Mamá del Cielo actuemos desde la divina voluntad. Voy a repetir esto, que esto es clave. Dice, cuando un alma ore, que no lo haga si primero no ha pedido a mi Espíritu Santo que ore con ella y por ella. Sí, cada vez que vaya a orar, pide el Espíritu Santo. Para que pidas conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Para que la Trinidad Santísima y la Santa Mamá del Cielo actuemos desde la divina voluntad en favor de las almas. Hijos, oren desde el corazón. Hijos, oren en el Espíritu Santo. Hijos, oren y vivan en la divina voluntad. Eso está hablando. Pidan al Espíritu Santo.
que le dé esa gracia de poder sumergirnos en la divina voluntad. La voluntad de Dios que vuelve y digo, nos da paz, nos da tranquilidad en medio de la turbulencia, en medio de los problemas que podamos estar viviendo. Más adelante dice, otro llamado aquí, dice, hijos míos, con vuestros santos rosarios, destruid las barreras de Satanás. Orad mucho por las almas consagradas, especialmente por el Papa que sufre y que sufrirá mucho. También oren por Benedicto XVI, que es mártir viviente de la iglesia, mi hijo. Oren por los obispos, oren por mis hijos predilectos, los sacerdotes, porque están ignorando a la Madre de Cristo sacerdote, ignoran mis consejos maternos. Estar sumergido a la divina voluntad es orar por los ministros, orar por los hijos predilectos de nuestra Madre Santísima. Usted que es consagrado a los Sagrados Corazones de Jesús y María, que pertenece a este ejército, usted no puede hablar mal de los sacerdotes, no puede hablar mal de los hijos predilectos de nuestra Madre Santísima, de los consagrados. Tiene que orar por ellos. Un alma que dice que ama a Dios, que ama a la Virgen María, en especial los que estamos en este apostolado, no puede hablar mal de su consagrado, sino que tiene que orar por ella. Tiene que doblar rodillas, porque son instrumentos amados del Señor. Otro llamado a amor y conversión, Santa Teresa de Jesús dice, la Santísima Trinidad está delante que las criaturas se unan a esa divina comunión de amor. Es por eso que a través de los Sagrados Corazones de Jesús, María y San José, el Espíritu Santo ha revelado un camino de santidad, el camino de los aposentos de los corazones unidos. Entonces, estos son los llamados, ya hay muchos más. Si me pongo aquí a sacar todos los llamados, que el Señor insiste siempre en lo mismo. El Señor siempre insiste en lo mismo. Déjense guiar por mi espíritu. Háganle caso a mi madre. Cumplan los mandamientos. En la palabra de Dios vamos a ir retomando textos que nos hablan de cómo nos abandonamos a la voluntad de Dios. Dice en Lucas 2, 22, 35. Aquí el Evangelio de Lucas 2, 22, 35. Habla en la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón, todo lo que dice aquí, pero al final, el profeta Simeón le dice a nuestra Madre Santísima, que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón le bendijo y le dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, de a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Nuestra Madre Santísima abandonada a la divina voluntad del Padre. El ejemplo de María. Más adelante en Lucas 2:41, también cuando Jesús estaba entre los doctores de la ley y se había perdido, y la madre le dijo, cuando le vieron quedaron sorprendidos, su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscáis? No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre, es decir, cumpliendo la voluntad de mi padre. Pero ellos no comprendieron las respuestas que les dio. Dice, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. El silencio de que nos hablaba San José al principio. También en Lucas 2, 4, 1, 13, en las tentaciones del desierto, ¿cómo también nosotros nos abandonamos a la voluntad del Señor? Nos le dice, cuando el demonio tienta a Jesús, o sea, que lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en este pan. Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre.
Abandonarse a la divina voluntad no es estar apegados a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Dice que llevándole luego a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió este Cristo, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Estar abandonados a la voluntad de Dios es darle siempre la gloria a Dios. Sigue el diablo, dice, le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, estos son, por eso el Señor insiste mucho en que tenemos, que buscar la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo abandonarnos. El Señor nos muestra, nos da testimonio, nos da ejemplo de cómo vivir en la divina voluntad. También tenemos en Lucas 5:1, siguiente, cuando tenemos aquí en Lucas 5, 27, 28, en la vocación de Leví. Después esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya Leví, Mateo, que había escuchado mucho de lo que Jesús predicaba, ya tentaba suavecito. Y en el momento que el Señor le dijo, sígueme, sé que lo dejó todo. Vivir en la divina voluntad es dejarlo todo por el Señor. También tenemos en Lucas 6, 20, 23, dice, el discurso de las bienaventuranzas, dice, y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Estar abandonados a la voluntad de Dios es vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, paz en medio de la tormenta, como lo dicen las bienaventuranzas, pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lo que tenéis hambre es ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, los injurien, digan cosas malas a ustedes por el reino de los cielos, porque están dando testimonio. Alégrense. Cuando usted se alegra en esos momentos, porque usted está viviendo sumergido en la voluntad de Dios. También tenemos en Lucas 8, 4, 8, Lucas 8, 4, 8 dice, salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos y creciendo los abrojos con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio el fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Estar abandonado, vivir en la voluntad de Dios, es ser tierra buena. Como dice el Señor más adelante en la explicación, lo que en buena tierra son los que después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Es decir, vivir en la divina voluntad. Tenemos en Lucas 8, 19, 21. Ya esto lo leímos aquí, en Lucas 9, 23, 26. Lucas 9, 25.
las condiciones para seguir a Jesús. Decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo acabo de decir, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve, pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina. Porque quien se avergüenza de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Bueno, dejarlo todo. Ay de aquel que ponga la mano en la radio y mira hacia atrás. Tenemos también en Lucas 9:46. Dice, se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaba en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, reciba a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es el mayor. Abandonarnos a la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, es vivir en humildad, ser humildes. Dejar la prepotencia, dejar la arrogancia, lo contrario a la humildad. Abandonarnos a ser como niños. Los niños, ustedes lo han visto porque son muchos padres de familia, los niños juegan y pelean y al ratito se siguen jugando, se les olvida lo que pelearon. Vivir en humildad. También tenemos en Lucas 10:25-29, dice el gran mandamiento, dice, se levantó un legista y dijo para poner la prueba, maestro, ¿qué es de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vivir en la divina voluntad. El gran mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Prójimo es tu próximo, el que está cerca de ti. Ámalo. Ámalo. Sigue más adelante. Lucas 10:38-42. Aquí cuando el Señor, Marta y María, dice, yendo ellos de camino, entró a un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor. Escucha, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, igualito que nosotros. Y hay necesidad de poca, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. La mejor parte es estar a los pies del Señor. Y no es que vamos a dejar nuestro quehacer, sino que Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Cuando llamó a los discípulos, los llamó para estar con Él. Y después de estar con Él, los envía la oración. Tenemos en Lucas 14:25, ya estamos terminando por si acaso están cansados. Lucas 14:25-27. También nos habla aquí el Señor. Dice, caminaba con él mucha gente y volviéndose le dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Es decir, el Señor no está diciendo que abandona a tu familia, ustedes queridos, sino que Él tiene que ser el primero en todo. Tú no puedes poner a nadie ni a tu familia por encima de Dios. Y eso sucede cuando estamos sumergidos en su divina voluntad, cuando vivimos abandonados en su divina voluntad, dejarlo todo por Él. ¿Sí? Yo soy sacerdote y estoy lejos, yo amo a mi mamá, yo amo a mi familia, amo a mis amigos, lo amo a todos, pero Dios tiene que ser el primero siempre en todo. Amén.
Tenemos también en el Evangelio de Juan. ¿Por qué he querido llevar este tema así con la palabra de Dios? Porque tenemos que buscar leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo, en los evangelios está todo. Todo está en los evangelios. Juan 2:1 dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda de Jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Haced lo que el Señor nos dice. Y el Señor nos está hablando en este momento, por medio de sus llamados, por medio de su palabra. Nos está, haced lo que Él les diga. Abandónate en mi divina voluntad, nos está diciendo en este momento. Vive en mi divina voluntad. En Juan 8:31. Juan 8:31. Nos dice la palabra. Sí. Después decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la verdadera libertad. Cuando tú te abandonas a la divina voluntad, tú vives en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Porque el que te mueve es el Espíritu de Dios. Porque el que te mueve es Dios. Es estar sumergidos en esa santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos libera las cosas de este mundo. Tenemos también en Juan 13:1-17. Nos habla el Señor. Cuando en el lavatorio de los pies, y le dice, y Pedro no quiere dejarse lavar, el Señor le dice, Jesús le dice, llega Simón Pedro, le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús les dice, el que sea bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Dice más adelante. Después que le lavó los pies, tomó su vestido, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. También el Señor nos llama a la humildad, ayudarnos los unos con los otros. Y quiero terminar con este texto porque también el Señor nos habla en su divina voluntad en la doctrina de la iglesia, en este caso el catecismo de la iglesia católica, que es también fundamental en este camino, en la parte de la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice el catecismo de la iglesia católica. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, a Él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio benévolo en la tierra como ya ocurre en el cielo. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo, he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad.
Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le he agradado a Él. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Bueno, yo he querido hoy este tema llevarlo así. ¿Quién más que Jesús es el que habla? Los llamados, la palabra de Dios. Y es un llamado también que nos hacen a leer las Escrituras. A veces nos complicamos la vida. Queremos conocer a Jesús, queremos seguir su ejemplo, queremos abandonarnos a Él. Leamos las Escrituras, ahí nos muestra cómo hacer, nos da la clave, cómo nosotros, en este caso, el tema de hoy, vivir en la divina voluntad. Para vivir en la divina voluntad hay que dejarnos guiar del Espíritu de Dios, que es el que nos mueve, nos conduce, nos anima, nos da fuerza para seguir adelante. Yo le puedo poner muchos ejemplos. Yo desde que estoy en la vida religiosa, hay algo que le quita mucho la paz a la gente, en este caso los sacerdotes, muchos que se sienten mal porque no tienen un salario. Desde que yo estoy en esta vida, y no es que yo sea un santo, te cuento testimonio porque me ha tocado. Y me ha tocado, nunca, desde que estoy en esta vida no tengo un salario, o sea que no tengo algo seguro que yo percibo por el trabajo que estoy haciendo. Pero eso no me quita la paz, porque aunque sea pecador, sea débil, voy avanzando poco a poco, y el Señor me ha enseñado de que cuando uno se abandona a su divina voluntad, Él siempre te da lo necesario y te protege, te llena de ese amor y de esa paz que tú necesitas. Y hasta ahora no me ha faltado nada, ahora me trae por acá bien lejos, abandonado a su divina voluntad. Donde me mande, yo voy. Yo creo que el nombre que Él me puso de Martín del Fiat Divino, ahora que yo medito más y estoy más consciente de las cosas, no sé qué chuleta, en qué lío me he metido yo con este nombre. No, diciéndolo así jocosamente, porque el Señor se toma en serio las cosas que nosotros le decimos y le prometemos cuando nos consagramos. Mi santo patrón es San Martín de Porres, y por eso me llamo Martín. Y lo del Fiat Divino es por nuestra Madre Santísima. Y el Señor se ha tomado en serio eso y me ha llevado en esta vivencia de la divina voluntad, que en medio de tantas tribulaciones, en medio de tantos problemas, en tantas persecuciones que le dan a uno tiene paz en medio de la tormenta. Y uno entiende que es porque está esforzándose día a día por vivir en la divina voluntad de Dios. Un pequeño testimonio que puedo darle. Hasta ahora nada me hace falta. El Señor siempre me da lo necesario. Yo siempre he contado en muchas predicaciones cuando yo llegué a Venezuela, uno está en otro país y bueno, sin plata en el bolsillo y sin nada. Y un tiempo en cuanto de teología, en los viernes teníamos que salir a la pastoral. Me tocó una pastoral en la ciudad, pero en esa ida hasta la ciudad vino un tiempo fuerte de lluvia y el puente por donde tenían que coger los vehículos, los buses, se cayó. Entonces teníamos que coger por una trocha que era lodo terrible. Y en una de esas caminatas, los zapatos se me dañaron. Iba caminando y los zapatos iban diciendo amén. Tuve yo que quitarme los cordones, amarrármelos, ponérmelo para poder llegar. Y yo le decía al Señor, Señor, tú me trajiste para acá. Aquí no está mi familia, aquí no hay mucha gente que yo no conozco, pero yo necesito unos zapatos. Y sencillamente se lo dije, Señor, yo necesito unos zapatos. Yo nada más hice con llegar a la silla, se me acercó una persona y me dijo, mire, padre, para que se compre unos zapatos. La plata exacta para que yo me comprara los zapatos.
a lo largo de mi vida también en el seminario, el Señor me ha demostrado que cuando uno se abandona a la divina voluntad, Él cumple sus deseos, los deseos de su corazón en medio de nosotros. Yo no me considero una persona los estudios nunca a mí nunca me han gustado mucho. No tengo esa capacidad de aprender las cosas como muchos tienen. En el seminario le he pasado fuerte, en filosofía. Yo me acuerdo cuando entré a la filosofía en Colombia, un padre me la tenía a velar. Y un día a la semana tenía que ir a su oficina a presentar un material que me daba. Yo llegaba y yo no retenía mucho. El padre me dijo, mira, ve, usted está en el seminario, si usted no es bueno, usted no es inteligente. Y además, usted no va a pasar váyase para su casa. Usted se confundió. Usted el examen final lo pongo yo. Y usted no va a pasar. Porque ya yo sé que usted no, bueno, yo ahí, en mi mente pasaba los tiros por la ventana, le saco los dientes, pero no, me pasó por la mente. Salí de la oficina del padre, me fui a la capilla y le dije al Señor, mira, tú me trajiste para acá, mira la pena que estoy pasando. Este padre dice que yo no va a pasar la pena, yo no va a pasar la prueba por bruto. Y ahí me puse a llorar en el Santísimo. Y digo, bueno, entonces, si es así, yo mejor me retiro de esto, porque ya me dijeron que no voy a pasar. No, ahí me quedé en el Santísimo un buen rato, orando. Me pasó todo, el Señor me dio tranquilidad. Miren, a la semana cambiaron el obispo vino nuevo, visitó el seminario y se lo llevó fue a él. Y el Señor me confirmó que su voluntad era que yo estudiara para el sacerdocio. Y así fue. Se lo llevó a él. Y él lloraba y me decía, ay, pa. Y le decía, bueno, mira, el que se fue usted. Bueno, tal vez uno de sacreco, de quedarme callado. Pero se lo dije. ¿Sí? Cuando vine el examen final, le cuento todo esto como testimonio. Para que ustedes vean. Llegó los exámenes finales, eran 10 minutos con cada sacerdote, 3 sacerdotes, 10 minutos. Y yo con un miedo en ese examen, el primer sacerdote, ay, ¿cómo es Panamá? Yo le conté cómo era Panamá. Pasaron los 10 minutos, tocaron la campana y yo no me hizo ni una pregunta. Yo, padre, entonces, que no se preocupe, váyase. El otro sacerdote, ay, ¿cómo es la fraternidad? También las mismas cosas. El tercero sí me dio duro y yo le contestaba cuando sabía y él se reía. Y al final, yo pasé el examen como si fuera un cerebrito, de 5 saqué 4,7. La divina voluntad. Desde ahí yo fui entendiendo de que cuando Dios quiere algo, claro, no es que yo me eché, yo también me esforzaba y estudiaba y yo, Señor, ahí vamos, ayúdame. Todo el mundo paseando y yo metí en el cuarto estudiando, ahí. Y el Señor cumple lo que quiere. El Señor cumple lo que quiere. Y eso uno va aprendiendo que en este camino uno tiene que abandonarse a su voluntad para que se cumpla su querer. Nosotros hacer la parte que nos corresponde, como el Señor nos ha dicho en los llamados, orar, abandonarnos en el Espíritu de Dios. Y para acabar de rematar, al que menos da la bola, nos mandan a estudiar a España, en una universidad que solamente van gente de estudios superiores. La primera clase estaban hablando en español y yo no entendía nada, nadita. Pura cosa elevada, yo, Dios mío, ahora sí. Si allá lleva, acá no escampa. Igualmente el Señor, yo llamo a los más, miren, ayúdenme, porque si no, el Señor me ayudó. Y así mismo cuando llegué a Venezuela, hasta que llegamos al sacerdocio, cuando el Señor va a hacer algo contigo, lo cumple cuando tú te dejas guiar por Él. Son muchas cosas que yo le puedo contar sobre vivir en la divina voluntad y que el Señor me ha enseñado hasta ahora a que cuando uno se abandona a Él, uno tiene paz en medio de la tormenta.
estoy bien lejos, abandonado en su voluntad. Mucha gente me pregunta, Padre, ¿cómo está? Ya sabes todo. Yo, donde el Señor me mate su voluntad, y Él me da la gracia de adaptarme. Entonces, hermanos, yo les invito a que estos llamados que el Señor nos ha hecho, no los tengamos guardados. Que no caigamos en esa tentación de que, ay, que el Señor dice hoy, y nos quedamos solamente en la emoción del momento. Ya basta ofender al Señor. Y sintámonos agradecidos, privilegiados, porque el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado. ¿Cuánta gente quisieran estar donde estamos nosotros? ¿Cuánta gente quisiera saber lo que sabemos nosotros? ¿Cuánta gente quisiera tener tan siquiera un momento de oración, un momento de poder recibir una enseñanza así como la recibimos nosotros? Aprovechemos esta gracia que el Señor nos está dando para que, con nuestro ejemplo, mucha gente que entra en contacto con nosotros también se rinda a los pies del Señor. Esto no es cuestión de que sabe más. Esto es cuestión de ser humilde, servir con humildad para el Señor, reconocer que todo lo hago para la gloria de Dios. Sé que María todo lo guardaba en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. Y en medio de la dificultad tenía paz en medio de la tormenta porque confiaba plenamente en Dios. Todo lo que vivió en la pasión, todo lo que vio que su hijo sanó gente, resucitó muerto, nos amó. Después ver a su hijo que lo llevamos a la pasión, todo lo que vivió Jesús en la pasión, muerte y resurrección, todo lo que vivió María, y hoy es nuestra Madre Celestial. Nos enseñó a abandonarnos en esa voluntad de Dios, en vivir en la voluntad de Dios, porque teniendo la convicción, como dice la Escritura, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Vale la pena, hermanos. No tengan miedo, no tengamos miedo, incluyo también, porque somos débiles. No tengamos miedo dejarnos guiar por ese Espíritu de Dios. No tengamos miedo. Sí, nos va a exigir, pero esa exigencia es perfecta, esa exigencia es plena, para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras vidas. Y no solamente la bendición recae sobre ti, sino sobre tu familia, sobre tus seres queridos, sobre las personas que están cerca de ti. Entonces, sin más, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos ha dado y bueno, yo espero que les haya servido todo lo que el Señor ha dicho, porque yo simplemente he repetido lo que el Señor ha dicho, tanto en estos llamados, en su palabra, en la doctrina de la iglesia. Amén. Amén, Padre, muchísimas gracias. Y bueno, pues, ¿hay alguno de los apóstoles que quisieran hacer alguna pregunta, que quisieran comentar algo? Si quieren activar su micrófono, pueden hacerlo, por favor. Bueno, pues, hay un momento que se me hace que quiero hablar. Padre, lo que sí es que nos quedamos con mucha tarea. Bueno, aquí está Lili, que está levantando la mano. Lili, si gustas activar tu micrófono, por favor. Pero yo también levanté la mano, pero si quieren Lili primero. Adelante, hermanita, adelante. Hermanita, si gusta activar su micrófono, por favor. Sí, señorita, acabo de pasar una pruebita. Vino una persona, estuvo de visita, y la verdad que fue en divina voluntad todo lo que me sucedió. Y me pedía que le apoyara en dar una pequeña catequesis. Entonces fue cuando yo estaba aquí ahorita, en el inicio, con usted, Padre,
escuchando sus enseñanzas, pero nuestro Señor, pues ahora sí que me habló para aquel lado y tuve que dar una pequeña catequesis, sobre todo para hacer ver a mis hermanos de la vocación que tienen los sacerdotes, y fue de ese tema. Y bueno, pues también en mi catequesis y le dije a Jesús que si me daba permiso de nuevo de estar con ustedes. Pues la verdad sí. Y una cosa que también yo no entendía muy bien, que era vivir en la divina voluntad y dejar que todo Jesús fuera en mí, todo lo que Él quisiera de mí. No entendía muy bien, pero ya después asimilando y comprendiendo bien las cosas, pues ya ahora sí que estoy dejando que Él sea el que esté actuando en mí con el Espíritu Santo, como lo acabo de decir. Y pues este es un testimonio. Pues, mi hermanita que me vino a ver, se llevó mucho material, y además pues también tiene un librito de preparación de Getsemaní de aquí de los apóstoles de los corazones unidos. Pues eso es el que va poniéndome las personas para que ellas vayan también viviendo la divina voluntad, como usted nos lo acaba de explicar, sobre todo con los evangelios. Y pues muchas gracias, Padre, por su enseñanza y su testimonio. Dios la bendiga. Amén. Dios le bendiga. Lili, si gustas activar tu micrófono. Ahora sí es que no me dejaba activarlo. No, solamente quería felicitar al Padre, darle las gracias por semejante catequesis tan hermosa. Muchísimas gracias, y ese testimonio de vida suyo, que podemos ahora ponerlo en práctica. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente decirle que fue maravillosa catequesis. Amén. Que la Virgen lo Dios le bendiga. proteja. Lili, si gustas activar tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Jessie. Mi pregunta es la siguiente. Padre, se ve que usted ha leído los llamados de amor y conversión. Se ve que también tiene conocimiento de Luisa Picarreta en la Divina Voluntad. Mi pregunta personal es, ¿qué diferencia usted siente en su corazón en cuestión del término divina voluntad y reinado, el triunfo del reinado eucarístico del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús? Para mí las dos cosas son, una va con la otra. Estar en la divina voluntad es también vivir y anhelar ese reinado de los dos corazones. Una cosa me lleva a la otra. Entonces, los llamados que hemos recibido del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima, sus palabras, todo nos llevan a ese abandono de la divina voluntad. O sea que es el ejemplo que ellos nos dan. Entonces, una cosa me lleva a la otra. Abandonarse en la divina voluntad es vivir ya en ese reino de los Sagrados Corazones. Entonces, muchas gracias. Una pregunta más. Dígame. Como es, ahora sí que los llamados de amor y conversión son un resumen de muchas obras. Y considero que a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los sacerdotes, el cielo nos manda a comprender algo. O sea, no, a lo mejor no lo podemos comprender todo, pero como que nos lleva en una línea hacia una inclinación, digamos, por ejemplo, en particular a mí me encantan las moradas de Santa Teresa de Ávila. Las oraciones del lunes yo la disfruto al igual que el cenáculo. ¿A usted qué es lo que el Espíritu Santo, los Sagrados Corazones Unidos le han depositado con más fuerza en su corazón al momento de leer los llamados de amor y conversión? Bueno, para mí lo que más me llama la atención y lo que me ha ayudado mucho en los llamados que el Señor ha hecho es el dejarse
llevar del Espíritu Santo. Cuando nos dejamos llevar del Espíritu Santo, esa insistencia del Señor que nos muestra que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos inunda, que el Espíritu Santo nos da la sabiduría, eso es lo que me ha ayudado más a comprender y a poder practicar, a poder esforzarme día tras día por cumplir los llamados que el Señor nos da. Y no solo los llamados, sino también el Evangelio, la palabra, los mandamientos, lo que nos dice la doctrina de la iglesia. El Espíritu Santo es la clave. Por eso lo he insistido a lo largo de la charla, porque es una insistencia del Señor. Y los llamados son las moradas de Santa Teresita, todo esto lo que han vivido los santos, es lo mismo que el Señor nos llama. Es el camino que la misma, por decirlo así, es la misma vivencia, pero a cada uno lo lleva de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, mi camino de santidad no es igual al camino de santidad de usted. A mí el Señor me va a llevar un camino de santidad como sacerdote, a la exigencia que Él me ha hecho. A usted la va a llamar de su vida como casada, como soltera o en familia, pero todo eso se logra dejando actuar el Espíritu de Dios, que es el que nos revela el divino querer, el divino amor, el abandono a la divina voluntad. Muchísimas gracias, Padre Martín, y de parte de Coordinación México, agradecidos con su ponencia, y el Espíritu Santo le siga dando esa luz y los corazones unidos de Jesús y de María en su corazón. Dios lo bendice. Bueno, ahí en México tienen una gran santa. Veo mucho también a Conchita. Conchita. La cadena de amor. Las virtudes y vicios de Conchita. Un libro muy importante, que va en concordancia a todos los llamados que el Señor nos ha hecho. Habla muy bonito sobre el silencio que nos habla San José en el llamado, la importancia del silencio, ese silencio que tenemos que hacer en nuestra vida interior. Tenemos mucha bulla. Ese silencio cuando vamos a la Eucaristía, dejarnos compenetrar de esa presencia del Señor en cuerpo, sangre, alma y dignidad con todo nuestro ser. Entonces, es importante todo esto. Muchas gracias. Bendecida noche. Amén. Dios le bendiga. Tenemos 3 hermanos más. Hermano que dice Moto, si gustas activar tu micrófono, por favor. No sé si soy yo, pero soy Paola. Sí. Ok. Bueno, gracias, Padre, por sus enseñanzas. Hoy aprendí mucho y me siento bendecida de formar parte de los Corazones Unidos. Usted dice que leamos la Biblia. Bueno, yo estoy siguiendo a un sacerdote que lee la Biblia todas las noches, pero a mí me gustaría saber si debo leer el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento, donde están los evangelios de Mateo y Juan y todos ellos. Toda la Biblia es importante, pero el Señor nos invita a leer los evangelios. Ahí vemos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son importantes, donde ahí vemos todo el testimonio de Jesús, cómo el Señor nos invita, nos forma para avanzar en este camino hacia el reino de los cielos. Pero toda la Biblia hay que leerla, pero especialmente los evangelios. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga. Amén. Hermanita, por favor, adelante. Hermanita, no tengo su nombre, pero sí dice iPhone 6670-0603. Si gusta activar su micrófono. Ya tiene el micrófono abierto. Hola, Jessy, soy yo, Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches, Padre. Una pregunta que yo me hago cuando leemos los llamados, es que si existe una manera, es como todo, ¿no? Es un caminar, como usted mismo ha dicho, no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento espiritual. Y a veces cuando uno está en este caminar, es como queremos
aprender muchas cosas y podemos llegar a una gula espiritual que nos bloquea el mismo crecimiento espiritual. Entonces, yo lo que quisiera saber, si usted, después de haber leído los llamados, ¿cómo nos orientaría? Si por tema o cómo debemos evolucionarlo, porque aquí tenemos, por ejemplo, Las Moradas de Santa Teresita, que es un libro muy profundo, pero a la vez es muy complejo. O sea, son las etapas espirituales por lo que pasa un alma hasta llegar a esa santidad. Tenemos santos que son los santos de nuestro apostolado, que cada uno tiene un vivir, cada uno más rico que el otro, más complejo que el otro. Realmente son como directrices, como usted dijo, no a todos los llevan en la misma dirección. Mi pregunta es, ¿qué recomendaría usted para llevar o evolucionar dentro de los llamados amor? ¿Dejar que el espíritu fluya o ir llevando un orden, una secuencia? Porque yo lo que veo es que hay de todo. O sea, habla mucho de la adoración eucarística. Yo me enfoco mucho en la adoración eucarística. Y hay muchas cosas que realmente son importantes para lograr el crecimiento del alma en un momento dado. ¿Qué recomendaría usted? Bueno, yo no he leído todos los mensajes. Yo voy poco a poco porque son bastantes. Yo tengo un libro, vos suponés, tengo un libro de cabecera y tengo otros libros que voy leyendo así en un momento dado. Entonces, lo que usted puede hacer, bueno, pues para avanzar en leer todos los llamados hay que tenerlos a mano y no es que yo lea todo una vez, sino que voy un párrafo, lo que el Señor dice, como, al igual que la Biblia, un párrafo con uno, y ese párrafo lo voy meditando todo el día, así como rumiando cada cosa que el Señor ha dicho. Y claro, pedir la luz del Espíritu Santo, como dice el Señor, para que Él nos vaya iluminando y el Señor nos vaya ayudando a entender cada cosa que Él nos dice. Entonces, como usted ha dicho, hay mucha información. Entonces, ir poco a poco, tampoco tosigarse con tanta cosa que después al fin y al cabo no hace nada, sino que ir poco a poco. Y el Espíritu Santo lo va iluminando. El Espíritu Santo, hay momentos que uno tiene un tema como el de la Eucaristía. Eso también lo puede hacer. Vamos a suponer, hoy voy a buscar los llamados que hablen sobre la Eucaristía. Voy a leer los llamados. Poco a poco voy leyendo cada cosa que el Señor va diciendo, sin ir apuro, porque a veces queremos leer como si fuera cualquier leo, ya termina. No, ir poco a poco. Esto no es cuestión de, esto no es una carrera de 100 metros. Como el Señor dice, es ser constante, ser perseverante en lo que el Señor nos va diciendo poco a poco, y el Señor nos va llevando poco a poco. Cuando vamos a ver, hemos avanzado y hemos caminado conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. No sé, como usted dice, hay temas, ya lo tienen separados por temas. Señor, hago mi oración al Espíritu Santo, Señor, que tú me quieres hablar de la Eucaristía, busco los llamados de la Eucaristía y voy meditando poco a poco. Ya cuando termino con los llamados, busco, y cuando uno viene a ver, ya ha recorrido por todo. Y no lo ha leído de cualquier manera, sino que lo ha leído en oración. Ha leído en el Espíritu de Dios y no se me olvida. Porque cuando uno lee, que uno quiere hacer las cosas rápido, le entra por uno, le sale por el otro, y cuando viene no entendió nada, sino ir como el Señor nos vaya llevando. Entonces usted se organiza. Esto es cuestión de organizarse. Así hago yo. Porque imposible que yo imposible abarcar todo eso hasta el último. Entonces, ir poco a poco. El Señor lo va inspirando a uno. Entonces, usted organícese, ve los temas, la Eucaristía, ahí va llevándolo. De todos modos, todos los mensajes, el Señor siempre nos va recordando las cosas que Él ha dicho. Nos va recordando las cosas. Ninguno se contradice. Todos van por la misma ruta. Usted habla de la Eucaristía, busca el amor, busca cualquier cosa, y todos los llevan ¿a qué? A la oración. A orar. A dejarnos llevar por Él. Todos nos llevan a lo mismo. Entonces,
Lo importante es ser perseverantes y organizarnos en este caminar según el Espíritu. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Gerardo, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas En noches. cuanto la cosa que un servidor ha ido pues viendo lo que es la divina voluntad, terminamos al final en la práctica. Todo lo que hemos ido estudiando, cada vez que hemos ido pues tomando en cuenta los llamados de amor y conversión, al final todo se reduce a la práctica. Cuando nosotros aplicamos todo lo que hemos aprendido con el prójimo, por amor a su alma, por amor a Dios Padre, por amor de acercarla a Él y los dos vivir, pues al final en ese reino eucarístico. Entonces, cuando nosotros actuamos por amor, pues vamos aplicando la divina voluntad porque el Espíritu Santo actúa en nosotros y vamos avanzando en ese mismo querer de amar a las almas y estar las almas en una eternidad con Él. Entonces, cuando nosotros estamos en contra de esa actitud, de esa acción, de ese querer, de ese amor, pues no estamos en la divina voluntad. Y cuando estamos actuando en ese querer, en ese actuar, aunque nosotros no entendamos realmente nada, pero con ese amor por la alma que está a nuestro lado, que no conoce nada de Dios o que simplemente está muy alejado de Dios, pero por amor actuamos, tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que realmente hasta aceptar humillaciones, aceptar calumnias, aceptar todo ese pesar que implica poder acercarnos y ayudar a esa alma a la cual no se ha podido acercar de otra manera Dios Padre. Utiliza nuestro medio, nuestro ser para acercarse a esas almas. A eso es a lo que yo he llegado a entender la divina voluntad, pero ahora sí que como dice el Padre, hay que ir con paso a paso, poco a poco, pero eso es lo que tengo en mi corazón, en la práctica. Al final, la divina voluntad se tiene que practicar. Sí, eso es, al final es como la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios y no la pone en práctica, como dice, ¿quiénes son los que se salvan? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así es lo que el Señor nos dice. Hay que llevar la práctica, porque si nos quedamos solamente en escuchar y nos quedamos estáticos, nada hacemos. Entonces, hay que poner esto en práctica. Mañana, no. ¿Cuándo hay que ponerlo en práctica? Desde ya. Porque a veces nos quedamos en mañana, y llega mañana, después viene mañana, que no nos agarre el esposo, como le pasó a las vírgenes. Por no llevar el aceite, por no estar preparadas, tuvieron que ir a comprar el aceite, llegó el esposo, los que estaban preparadas entraron, se cerró la puerta, pues, ay Señor, yo no las conozco. Entonces hay que empezar desde ya, ahora, en este momento, hay que empezar, no dejar las cosas para después. El Espíritu Santo nos urge y nos lleva a actuar desde ya. Con Iris terminamos la última pregunta. Iris, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, un pequeño comentario. La- Iris, no te escuchamos. Si puedes acercar un poquito más. Ok, ¿ahora sí? Sí. Sí. Gracias. Sí, que lo que puedo rescatar, una pequeña frase que me conmovió mucho y me llegó fue que debemos valorar lo que estamos recibiendo. Y por un milisegundo, ¿verdad? Me acordé de muchas cosas que dijo Jesús en el Evangelio, como la perla en el campo, que también me pude transportar en este poco instante de tiempo
hablado en frente de tantas personas, miles de personas. ¿Cuántas palabras de esas cayeron en camino fértil y cuántas no? Y allí pude comprender de verdad que somos elegidos por Él para estar aquí y de esa misma manera debemos corresponder. Siempre adorando y vivir en la divina voluntad y como dice el hermano Gerardo, Jesús quiere actuar a través de nosotros para que se cumpla la divina voluntad con otros hermanos que no conocen. Así que bueno, le agradezco al Padre todas las enseñanzas que nos ha dado, los conceptos que nos ha aclarado y instarnos pues a todos a que valoremos realmente dónde estamos hoy en día y nuestra misión de aquí. Buenas noches. Dios le bendiga. Bendiciones también. Padre, pues queremos darle las gracias nuevamente y pues nos llevamos mucha tarea. Meditar los evangelios, meditar los llamados, dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, guardar silencio. Y bueno, pues creo que hoy tenemos que hacer lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Tratar de ser un poco más de vida todo lo que estamos aprendiendo para poder realmente actuar en divina voluntad. Gracias, Padre, por su testimonio, porque usted vive en esa divina voluntad. Muchas gracias, Padre. Y pues les agradecemos a todos nuestros hermanos que hoy se pudieron conectar. Los esperamos el próximo martes con el favor de Dios y pues que los sagrados corazones unidos de Jesús, María y José los bendigan abundantemente. Muchísimas gracias. Gracias, Amén. Padre. Hasta Dios les luego. bendiga a ustedes también por su esfuerzo, por su deseo, que sé que lo tienen en su corazón de agradar a Dios. Entonces, sin más, le doy la bendición. Sí, Padre, por favor. Bendición sacerdotal. Señor, en este momento yo te pido que por los méritos de tu encarnación, por los méritos de tu nacimiento, por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, por los méritos de tu ascensión al cielo, de la venida del Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, de San José, de todos los santos, santas, ángeles y arcángeles. Yo te pido en este momento que abras tus cielos y haga descender sobre cada uno de estos hermanos, sobre sus familias, lluvia de bendiciones, Señor. Derrama sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, los dones necesarios para alcanzar la santidad en este camino hacia el reino de los cielos. Que tus santos ángeles los protejan. Que nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, los arrope con su santo manto. Los proteja de todo aquello que no viene de ti, Señor. Que en cada uno se cumpla solamente tu santa y divina voluntad. Todo aquello que no viene de ti lo echamos fuera y lo enviamos al lugar que tú le tienes destinado. Solamente tu santa y divina voluntad. A ti la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Y con la gracia, con la dignidad sacerdotal que tú me has otorgado, bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buenas noches. Que esta bendición que han recibido en este momento, que el Señor les dé el 100 por 1 con abundancia y bienes espirituales y materiales. Amén. Y no se olviden de orar por mí. Claro que sí, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Y nada más quiero comentarle a nuestros hermanos, para todos aquellos que están interesados sobre algún tema en especial de los llamados, pueden irse a la página web. Ahí hay un apartado donde dice buscar, ponen la palabra que les interesa y les van a aparecer todos los llamados referente al tema que les está interesando. Y bueno, pues es una manera fácil que podemos hacer para ir estudiando según el tema que en ese momento estamos deseando conocer. Pues muchísimas gracias, Padre, nuevamente, y pues buenas noches a todos. Y buenos días, Buenas Padre. noches. Ya a mí son ya buenos días, dentro de poco ya me quedo despierto. Tengo clase ahora a las 8 de la lengua italiana, parla italiana, así que hoy me toca madrugar más. Dios le bendiga. Gracias, amén. Gracias, Padre. Hasta luego. Chao, chao.